Siempre tienen una excusa, ¿verdad? Eso es lo que dijo con desdén el agente Frank Miller mientras se asomaba a la ventana de Sarah Washington, convirtiendo una parada rutinaria en una venganza personal. Para él, Sarah no era una mujer profesional camino a casa. Era solo otro objetivo para su arrebato de autoridad. Lo que no sabía era que la mujer a la que intentaba humillar no era una conductora cualquiera. Estaba casada con el único hombre cuyo juicio podía desentrañarlo todo. El juez de distrito James Washington. Cuando se abrieron las puertas de la sala y entró con la toga puesta, comenzó el verdadero juicio y el karma cayó como un garrote. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre las calles de Avonwood mientras Sarah Washington conducía a casa, tarareando una canción en la radio. Su día en el estudio de arquitectura había sido productivo y ansiaba pasar una tarde tranquila con su esposo, James. Puso la señal de giro, miró los espejos y giró a la derecha hacia Elm Street, una ruta familiar. Fue entonces cuando las luces azules y rojas iluminaron su espejo retrovisor. «Qué raro», murmuró, deteniéndose junto a la acera, con el corazón acelerado. Repasó mentalmente una lista de verificación. Velocidad, no, siempre era precavida. Luces encendidas, matrícula al día. El agente Miller, un hombre cuyo uniforme almidonado parecía contener un resentimiento latente, se acercó a su ventanilla. Su placa brillaba con agresividad. No era un policía veterano, quizá de 30 y tantos años, con el pelo rapado y ojos que parecían escudriñar las infracciones antes de que ocurrieran. «Licencia y matrícula», dijo con voz monótona, sin ningún tipo de cortesía. Sarah obedeció y le entregó sus documentos. «¿Algún problema, agente?», preguntó educadamente. Él se tomó su tiempo examinándolos, su mirada yendo del permiso de conducir a su rostro y viceversa. Se saltó esa señal de stop en OAK y ELM. Sarah frunció el ceño. «Estoy casi seguro de que me detuve por completo, agente. Siempre lo hago». Una sonrisa burlona asomó a los labios de Miller. «No, no lo hizo. Hiciste lo que llamamos una parada californiana. Apenas redujiste la velocidad». «Con el debido respeto, agente», dijo Sarah, intentando mantener la voz serena. «Sé que me detuve. Quizás sea tu intención. ¿Me está llamando mentirosa, señora?» Su voz se endureció, con un nuevo tono. El «señora» parecía menos un término de respeto y más un insulto velado. «No, para nada», dijo Sarah rápidamente. «Solo digo lo que viví. No quebrantaría la ley intencionalmente». El agente Miller se inclinó ligeramente. Su presencia llenó la ventanilla del conductor. Entrecerró los ojos. «Ustedes siempre tienen una excusa, ¿verdad?». Las palabras flotaron en el aire, pesadas y sofocantes. «Ustedes», repitió Sarah, su voz apenas un susurro. El veneno despreocupado en su tono era inconfundible. El color desapareció de su rostro, reemplazado por un miedo gélido. Ya no se trataba de una señal de stop. «Sí, ustedes», reiteró, con una sonrisa aún más burlona. Siempre intentando escaquearse, siempre discutiendo. Sarah sintió una oleada de ira, justa y ardiente, pero sabía con una certeza escalofriante que expresarla solo empeoraría las cosas. Había visto videos, leído historias. Sabía lo rápido que estos encuentros podían escalar cuando el prejuicio era la fuerza impulsora. «Agente», dijo, con la voz ligeramente temblorosa a pesar de sus esfuerzos. «No aprecio ese comentario. Solo intento comprender la presunta infracción». «La presunta infracción», se burló Miller, bajándose del coche. «¿Sabes qué? Tu actitud es pésima. ¿Qué tal si añadimos el incumplimiento de una orden legal? O tal vez la resistencia». «¿Resistencia? No he hecho nada parecido», exclamó Sarah, perdiendo la compostura. «Estoy sentada en mi coche, agente. Estás discutiendo conmigo. Eso es resistirse, según yo. Salga del coche, señora».
Su mano se dirigió a su cinturón de herramientas. En busca de una señal de stop. Estoy seguro de que no corrí. El pánico impregnaba su voz. Esto se estaba descontrolando. Fuera del coche. La voz de Miller era un ladrido agudo. Abrió la puerta de golpe. Sarah, aterrorizada, forcejeó con el cinturón de seguridad. Al salir, su pie se enganchó ligeramente en la acera y tropezó. Miller la agarró del brazo, con una fuerza férrea. ¿Ves? Resistiendo la agresión a un agente, declaró, con la voz impregnada de un triunfo perverso. ¿Agresión? Me tropecé, gritó Sarah, retirando el brazo instintivamente. Ese fue su error. Miller le retorció el brazo tras la espalda con una fuerza dolorosa. Eso es todo. Queda arrestada. Alteración del orden público, resistencia al arresto y agresión a un agente de la ley. Sarah jadeó de dolor e incredulidad. Esto es una locura. No he hecho nada. Te lo estás inventando. Díselo al juez. Miller se burló, esposándola con tanta fuerza que la hizo recapacitar. La empujó bruscamente hacia su patrulla. Acaba de comprarse un billete de ida al centro, señora, y un buen disco. Mientras la empujaba hacia la parte trasera de la patrulla, la puerta se cerró de golpe con un sonido definitivo. Sarah sintió una oleada de desesperación. Lo había hecho con tanta facilidad, con tanta rapidez. Había convertido algo sin importancia en una acusación penal, con los ojos brillando con una satisfacción inquietante. Miró por la ventana su propio coche, parado inocentemente junto a la acera, símbolo de la vida normal que acababa de ser violentamente interrumpida. El verdadero nombre de su placa, Miller, estaba grabado a fuego en su memoria. Era un agente del Departamento de Policía de Avonwood y acababa de poner su mundo patas arriba. El ambiente frío y estéril de la comisaría del Departamento de Policía de Avonwood contrastaba marcadamente con la calidez de la casa de Sarah. El olor a café rancio, desinfectante y una tensión latente impregnaban el aire. El agente Miller la había acompañado por la comisaría con una sonrisa burlona, sujetándola del brazo con innecesaria fuerza hasta que llegaron al mostrador de fichaje. Le contó su versión de los hechos al desinteresado sargento, exagerando su agresión e incumplimiento. Sarah intentó intervenir para corregir sus descaradas mentiras, pero Miller, que parecía disfrutar de su angustia, le ordenó con severidad que guardara silencio. Sus pertenencias fueron inventariadas y selladas en una bolsa de plástico. Su teléfono, su bolso, su dignidad. Le tomaron las huellas dactilares, la tinta fría y manchada, y le tomaron una foto policial. El flash la cegó temporalmente ante la cruda realidad de su situación. Cada paso del procedimiento se sentía como otra capa de injusticia que se le imponía. Le tomaron las huellas dactilares como a una delincuente común fotografiada como tal. Todo porque, a los ojos parciales del agente Miller, tenía la actitud equivocada, tal vez el color de piel equivocado. La colocaron en una celda de detención, una pequeña habitación de hormigón, con un banco de metal y un leve olor desagradable. El minuto se alargó hasta la eternidad. Un miedo frío y agudo la atormentaba. ¿Cómo podía pasar esto? ¿Cómo podía un simple viaje a casa convertirse en esta pesadilla? Los cargos eran absurdos. Alteración del orden público, resistencia al arresto, agresión a un agente. Agresión. Había tropezado. Él había tergiversado sus palabras, sus acciones, hasta convertirlas en algo irreconocible. Sarah pensó en James. Él estaría preocupado. Llegaba tarde y siempre llamaba si se retrasaba mucho. La idea de su presencia tranquila y firme era un pequeño consuelo en medio del miedo opresivo. Pero, ¿cómo reaccionaría él ante esta incredulidad? Ciertamente, ira, definitivamente. Pero también había una impotencia que la aterrorizaba. ¿Qué podía hacer contra un policía que parecía decidido a arruinarla? Después de lo que parecieron horas, una agente se acercó a su celda. Washington. Sarah, solo tienes una llamada. Su corazón dio un vuelco.
James. Necesitaba oír su voz. Le dieron su teléfono y sus dedos temblaron al marcar su número. Sonó 3 veces. Cada timbre amplificaba su ansiedad antes de que él contestara. Sara, cariño, ¿dónde estás? Empezaba a preocuparme. Su voz, normalmente cálida y de barítono, estaba teñida de preocupación. Se le llenaron los ojos de lágrimas. James, algo terrible ha pasado. Se le quebró la voz. ¿Qué es? ¿Estás bien? ¿Tuviste un accidente? Las preguntas se agolparon, con una creciente alarma. No, no fue un accidente. Me han arrestado. Silencio al otro lado. Por un momento, pensó que se había cortado la llamada. ¿Y luego me arrestaron? ¿Por qué demonios? ¿Dónde estás? Estoy en la comisaría del centro del departamento de policía de Avonwood. El agente dijo, me salté una señal de stop. Y luego siguió añadiendo cosas. Desorden público, incluso resistencia a la agresión. James, era horrible. Dijo cosas horribles. Ella sollozaba. La cuidadosamente construida barrera de su compostura finalmente se rompió. Vale, Sara, respira, dijo James, con la voz tensa por la furia controlada, pero también un intento de calmarla. Dile. Me dijo el nombre del oficial. Miller. Oficial Miller. James. Buscaba una razón. Lo tergiversó todo. Lo entiendo. Escúchame, Sara. No les digas nada más. No firmes nada. Quédate quieta. Voy a hacer algunas llamadas. Te sacaré. Lo prometo. Por favor, James. Date prisa. Tengo miedo. Lo haré. Te quiero. Mantente fuerte. Yo también te quiero, susurró antes de que el oficial indicara que se le había acabado el tiempo. Al devolver el teléfono, Sara sintió una pizca de esperanza. James ayudaría. Siempre sabía qué hacer. No conocía los detalles de lo que implicaban algunas llamadas en este contexto, pero confiaba plenamente en él. Mientras tanto, el oficial Miller escribía meticulosamente su informe, con una sonrisa de satisfacción en los labios. Se aseguró de que cada detalle, o mejor dicho, su versión de cada detalle, quedara registrado para retratar a Sarah Washington como una persona poco cooperativa y agresiva que había representado una amenaza para su seguridad. Destacó su tono argumentativo, su negativa a cumplir con las órdenes legales y su agresión física cuando intentó detenerla. Se aseguró de anotar su raza en la sección descriptiva, subrayando sutilmente su narrativa para cualquiera que revisara el expediente con una mentalidad similar. Ya lo había hecho antes, quizás no tan extremo, pero sabía cómo manejar el sistema. Unas pocas frases bien colocadas, un énfasis en la seguridad de los oficiales, y la mayoría de las veces su versión se tomaba al pie de la letra. Quejas de asuntos internos, había tenido un par, pero siempre le daban la razón. Los estándares razonables de los oficiales eran maravillosamente flexibles. Se sentía seguro. Sarah Washington era solo un punto más, otra estadística que había manejado con éxito. Presentó el informe, y la marca de tiempo electrónica selló su relato inventado. Se estiró, bostezó y pensó en cenar. No tenía ni idea de la tormenta que acababa de desatar, ni de que el nombre Washington pronto se convertiría en su cuenta personal. A la mañana siguiente, Sarah fue puesta en libertad bajo fianza. James había trabajado toda la noche, con la voz baja y decidida, al teléfono con los abogados y fiadores. Verlo esperándola al salir de la comisaría, demacrado y desconsolado, fue como ver un faro en medio de una tormenta. La abrazó con fuerza, con un abrazo fuerte y reconfortante. Pero ella sentía la tensión que lo recorría, una ira contenida. El viaje a casa fue silencioso. Sarah relató los detalles del comportamiento del agente Miller, sus palabras, la creciente agresividad, su voz llena de emoción y agotamiento. James escuchaba atentamente, con los nudillos blancos sobre el volante y la mandíbula apretada. No dijo mucho, pero su silencio estaba cargado de furia no expresada. Me atacó,
James, susurró al entrar en la entrada. Lo tergiversó todo. Parecía que lo disfrutaba. Lo sé, Sara. Te creo, dijo James con voz áspera. Y vamos a luchar contra esto. Este hombre, Miller, no se saldrá con la suya. En los días siguientes, la realidad de su situación se asentó. Sara era ahora acusada en un caso penal. Tenía una cita en el juzgado. Tenía que reunirse con un abogado. James había conseguido una abogada defensora de renombre, Eleanor Vance, una abogada perspicaz y experimentada conocida por su tenacidad. Su primera reunión con Eleanor fue en un edificio de oficinas estéril que olía a papel viejo y a nuevas inquietudes. Sara, todavía conmocionada, relató su historia por lo que parecía la 100ª vez. Eleanor escuchó pacientemente, tomando abundantes notas, con una expresión indescifrable. Oficial Miller, dijo Eleanor, tamborileando con el bolígrafo. ¿Tiene antecedentes? ¿Alguna queja previa? Estamos investigando eso, intervino James con voz tranquila pero firme. Su historial debería ser de interés público si se está comportando así. Eleanor asintió. A menudo lo es, pero los departamentos de policía pueden ser muy protectores. Las grabaciones de las cámaras corporales serán cruciales. ¿Viste si lo activó? Sara frunció el ceño, intentando recordar. No, no lo sé. Todo pasó tan rápido. Fue tan agresivo desde el principio. Recuerdo que se llevó la mano al cinturón, pero no podría decir con certeza si estaba encendiendo una cámara o simplemente buscando algo más. El procedimiento estándar es activarlo ante cualquier interacción con un ciudadano, especialmente en una parada de tráfico que se intensifica, dijo Eleanor. Si no lo hizo, es un problema para él. Si lo hizo y contradice su informe, es un problema aún mayor. Presentaremos una solicitud de descubrimiento de todas las grabaciones, su informe, cualquier video de la cámara del tablero de su vehículo y su expediente disciplinario. Sara sintió un pequeño destello de esperanza. Así que hay una posibilidad. Siempre hay una posibilidad cuando la verdad está de tu lado. Sara, dijo Eleanor, con una leve sonrisa tranquilizadora en los labios. Pero el sistema puede ser desafiante. El testimonio de un oficial tiene mucho peso. Necesitamos desmantelar su credibilidad pieza por pieza. James se sentó junto a Sara, un pilar de silencio. Fuerza, pero ella podía ver las arrugas de preocupación dibujadas alrededor de sus ojos. Era un hombre de derecho, juez de distrito en el Poder Judicial de Avonwood, aunque pocos fuera de su círculo cercano, y su círculo profesional conocía los detalles de su función específica, especialmente personas como el oficial Miller. Entendía las complejidades, los prejuicios y las posibles trampas del sistema legal mejor que nadie. No se le escapaba la ironía de que su propia esposa estuviera ahora atrapada en sus engranajes, víctima del mismo tipo de abuso contra el que luchaba desde su posición en el tribunal. Su posición presentaba un dilema. No podía interferir directamente en el caso de Sara sin crear un conflicto de intereses. No podía llamar al jefe de policía y exigir la placa de Miller por mucho que cada fibra de su ser le gritara que lo hiciera. Tenía que confiar en el sistema al que servía, confiar en Eleanor Vance y confiar en que la verdad prevalecería. Pero las noches eran largas, llenas de una rabia latente y una profunda sensación de impotencia que rara vez experimentaba. Revisó precedentes legales, pensó en posibles estrategias de defensa con Eleanor, mientras mantenía una actitud tranquila y comprensiva hacia Sara. Sabía el desgaste psicológico que esto le estaba causando. Mientras tanto, el agente Miller se preparaba para la cita judicial con una confianza despreocupada. Había revisado su informe, una obra de autocomplacencia. Su compañero de turno, el agente Davis, que había llegado como refuerzo justo cuando Miller esposaba a Sara, había creído en gran medida la palabra de Miller sobre lo que precipitó el arresto, presenciándose solo en los últimos momentos. Davis era joven, impresionable, y en general, se sometía al enfoque más experimentado de Miller.
Miller ya le había informado a Davis sobre qué esperar, asegurándose de que sus versiones coincidieran. Cíñete al informe, chico. Miller había aconsejado a Davis durante un desayuno grasiento en un restaurante. Estaba agitada, mal hablada desde el principio, no pasó la prueba de actitud. Se resistió cuando intenté esposarla. Caso clásico. El juez la descubrirá. ¿Verdad, Miller?, murmuró Davis, hurgando en sus huevos. No había visto a Sara particularmente mal hablada, solo asustada. Pero Miller estaba. El oficial superior. Miller había comparecido ante el tribunal docenas de veces. La mayoría de los acusados se declaraban culpables. Quienes se resistían solían perder. Su palabra contra la de ellos. Su placa, su uniforme, su actitud práctica y serena en el estrado. Solía ser suficiente. No le preocupaba Sarah Washington. En su mente, ya estaba condenada. Había pedido el día libre después de su comparecencia ante el tribunal, planeando una salida de pesca. Estaba seguro de que esto se resolvería rápidamente. No pensó en el nombre Washington más allá de ser el apellido del acusado. Era un nombre bastante común. El juzgado de Avonwood se alzaba imponente, una imponente estructura de piedra destinada a simbolizar la justicia y el orden. Para Sarah, se sentía como un lugar de fatalidad inminente. Para Miller, era solo un día más en la oficina. Llegó el día de la audiencia, envuelto en una mañana gris y lluviosa de Avonwood que reflejaba el estado de ánimo de Sarah Washington. Estaba sentada junto a Eleanor Vance en la mesa de la defensa en la sala municipal número 3, con las manos apretadas en el regazo y el corazón latiendo frenéticamente contra sus costillas. La sala era más pequeña de lo que había imaginado, con paneles de madera y un ligero olor a cera para pisos y papel viejo. El aire estaba cargado con el murmullo de las conversaciones, el susurro de los documentos, el tecleo del taquígrafo. James no estaba en la tribuna. Lo habían discutido extensamente con el Eleanor. Su presencia, si la gente equivocada la reconocía antes del momento oportuno, podría ser malinterpretada o causar complicaciones innecesarias. Le había apretado la mano esa mañana. Sus ojos transmitían un mundo de apoyo y amor, y una férrea determinación que no logró calmar su pulso acelerado, pero le recordó que no estaba sola. La verdad prevalecerá, había dicho, con la voz grave y contundente. Eleanor es excelente. Eres fuerte. Al otro lado del pasillo, el fiscal adjunto Henderson, un joven ambicioso de cabello bien peinado y aire de prepotencia, conversaba con el agente Miller. Miller parecía relajado, casi aburrido, y de vez en cuando miraba a Sarah con una sonrisa desdeñosa. Vestía su uniforme de gala, con la placa reluciente, la imagen misma de un agente del orden incondicional. Sarah sintió una nueva oleada de náuseas. Parecía tan seguro de su poder y de sus mentiras. El secretario judicial abrió la sala y la jueza Peterson, una mujer de rostro severo de unos 60 años, tomó posesión del cargo. Tras algunos asuntos preliminares, el secretario anunció: caso número 2025 CR 749, Ciudad de Avonwood contra Sarah Washington. Los cargos son alteración del orden público, resistencia al arresto sin violencia y agresión a un agente del orden. Ada Henderson se levantó. La fiscalía está lista, su señoría. El Eleanor Vance se puso de pie. La defensa está lista, su señoría. Señor Henderson, puede llamar a su primer testigo, instruyó la jueza Peterson. El público llama al oficial Frank Miller al estrado, anunció Henderson. Miller se dirigió al estrado con aire de autoridad. Juró su cargo con voz clara y firme, prometiendo decir la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad. Sarah sintió una risa amarga subir por su garganta. Henderson comenzó su interrogatorio directo, con preguntas diseñadas para obtener la narrativa inventada de Miller de forma fluida y convincente. Oficial Miller, ¿podría decir su nombre y ocupación para que conste en acta? Oficial Frank Miller, Departamento de Policía de Avonwood.
¿Cuánto tiempo lleva como policía? 12 años, señor. 8 con el HPD. Oficial Miller, ¿estaba de servicio la tarde del 17 de abril de este año? Sí. De patrulla en el sector 3. Y ese día, ¿tuvo la oportunidad de interactuar con la acusada, la señorita Sarah Washington? Henderson señaló a Sarah. Miller la miró, con expresión ahora cuidadosamente neutral, con la máscara profesional firmemente en su lugar. Sí, lo hice. ¿Podría describir las circunstancias de esa interacción inicial? Observé un vehículo, un sedán gris, que no se detuvo por completo en la intersección de las calles Oak y ELM. El vehículo frenó bruscamente. Inicié una parada de tráfico por la infracción. Y era la acusada, la señorita Washington, la conductora de ese vehículo. Sí. ¿Qué sucedió después de que usted iniciara la parada? La agente Miller se inclinó ligeramente hacia el micrófono. Me acerqué al vehículo y le pedí la licencia y la matrícula. La acusada se puso nerviosa y discutidora de inmediato. Sarah apretó la mandíbula. Mentirosa. El Ellaner anotó en su blog. ¿Discutidora en qué sentido, agente?, instó Henderson. Negó haberse saltado la señal de stop. Se puso a gritar y me acusó de no ver las cosas bien. Su tono fue irrespetuoso y poco cooperativo desde el principio. Le explicó claramente el motivo de la parada. Sí, varias veces, pero siguió discutiendo, cada vez más alto. Parecía furiosa porque la hubieran detenido. ¿Cómo llegó la situación a un arresto, agente? Miller suspiró, dolida por el recuerdo. Debido a su creciente desorden público y a su negativa a aceptar la citación, le informé que estaba creando un disturbio público. Le pedí que saliera del vehículo. Al principio se negó, pero luego salió bruscamente. Al hacerlo, se tambaleó y me empujó en el pecho, gritando. Sarah jadeó audiblemente. Eleanor le puso una mano en el brazo para tranquilizarla. Era una completa distorsión. Lo empujó, se tambaleó, y su mano se agitó para recuperar el equilibrio, haciendo un contacto mínimo, si es que hubo alguno. ¿Te empujó?, preguntó Henderson, con un tono de sorpresa. ¿Puedes describirlo? Fue un empujón claro e intencional en la parte superior del pecho, declaró Miller con la mirada fija. Fue lo suficientemente fuerte como para hacerme retroceder. En ese momento, dada su agresividad, su alteración del orden público y ahora la agresión física, le informé que estaba arrestada por esos delitos, además de resistirse a mis órdenes legales. ¿Y cómo reaccionó al ser arrestada? Se agitó aún más. Se apartó físicamente cuando intenté esposarla. Se resistió activamente. Tuve que usar una llave de control estándar para que obedeciera y esposarla. Su voz era un tono monótono de desapego profesional, lo que hacía que las escandalosas afirmaciones parecieran casi plausibles. Ada Henderson continuó durante varios minutos más, alargando el relato de Miller, reforzando la imagen de Sarah como una persona desquiciada y agresiva, y de Miller como un oficial profesional paciente obligado a reaccionar ante su comportamiento peligroso. Miller respondió a todas las preguntas con fluidez, con su relato bien ensayado, la mirada fija en Henderson o el juez Peterson. Nunca pareció realmente incómodo o mentir. Era un experto. Cuando Henderson finalmente dijo, «No hay más preguntas para este testigo por ahora, su señoría». Sarah sintió como si sus palabras la hubieran golpeado físicamente. La mentira era tan completa, tan audaz. ¿Cómo podía alguien oír eso y no creerlo? Su esperanza, que antes se había apagado, se desvanecía rápidamente. Miró a Eleanor, cuya expresión permanecía tranquila, indescifrable. El juez Peterson se volvió hacia la defensa. Señorita Vance, su testigo. Eleanor se levantó, con movimientos pausados. Gracias, su señoría. Se acercó al estrado de los testigos, con una libreta en la mano. Sarah contuvo la respiración. Era la hora, la primera oportunidad de contraatacar la montaña de mentiras.
Al acercarse el Eyanar Vance al agente Miller, se produjo un sutil cambio en la atmósfera de la sala. El aire, ya denso por el peso del testimonio condenatorio de Miller, se enrareció con la anticipación. Sara observó, con las manos aún apretadas, mientras Eyanar comenzaba su contrainterrogatorio. Agente Miller, comenzó el Eyanar con voz serena y clara. Usted testificó que su clienta, la señorita Washington, se puso nerviosa y discutidora inmediatamente después de su llegada. ¿Es correcto? Sí, señora, afirmó Miller, con su semblante seguro aún intacto. Y esta agitación fue antes de que usted explicara con detalle por qué la detuvo. ¿O fue después? Miller hizo una pausa. Fue casi inmediata cuando le pedí su licencia y matrícula. Así que, el solo hecho de pedirle sus documentos la puso nerviosa y discutidora. Eyanar arqueó una ceja con escepticismo. En mi experiencia, sí, algunas personas reaccionan así cuando saben que están equivocadas. Ya veo, dijo Eyanar con tono neutral. También mencionó que la señorita Washington usó una voz fuerte. ¿Podría describir cuán fuerte? ¿Gritaba? Definitivamente alzaba la voz significativamente. Fue perturbador. Lo suficientemente perturbador como para justificar una acusación por alteración del orden público de inmediato. Fue cada vez más intenso, señora, sumado a su negativa a aceptar los hechos. Eleanor continuó, investigando inconsistencias, cuestionando sus interpretaciones del comportamiento de Sara. Miller esquivó cada pregunta, aferrándose firmemente a su narrativa. Era frustrantemente refinado, nunca perdió la compostura, nunca se desvió de su informe. Sara sintió que su desesperación se profundizaba. Era bueno en esto, demasiado bueno. El contrainterrogatorio fue intenso, pero Miller parecía casi inquebrantable. Eleanor destacó la naturaleza subjetiva de la agitación o la falta de respeto, pero Miller constantemente enmarcó sus acciones como respuestas razonables a las supuestas provocaciones de Sara. Después de unos 45 minutos, el Eyanar hizo una pausa. Oficial Miller, usted mencionó un empujón en el pecho. Lo describió como claro e intencional. ¿Este empujón le causó alguna lesión? Ninguna lesión física, señora, pero la agresión no requiere lesión. ¿Le causó una pérdida significativa del equilibrio? Tuve que retroceder para estabilizarme, reiteró Miller. ¿Había alguien más presente que presenciara este supuesto empujón? ¿Oficial Miller? ¿Algún peatón? ¿Otros conductores? No que yo recuerde de inmediato. Mi atención estaba centrada en el acusado. Así que no hay testigos que corroboren este acto específico de agresión. Mi palabra es mi testimonio, declaró Miller, una pista de arrogancia invadiendo el lugar. Sí, murmuró Eleanor. Respecto a su cámara corporal, agente Miller, ¿estuvo activada durante toda su interacción con la señorita Washington? Un destello casi imperceptible en los ojos de Miller. Sí, era un procedimiento estándar. Y esa grabación se ha presentado como prueba. Ada Henderson intervino. Su señoría, la grabación de la cámara corporal está disponible. Tenemos la intención de reproducir las partes relevantes durante la redirección si es necesario o si la defensa desea presentarla. Sin duda abordaremos la grabación, señor Henderson, dijo el Eyanar con suavidad antes de volverse hacia Miller. Agente, en su informe, usted afirma que la señorita Washington actuaba de forma errática. ¿Puede definir errática en este contexto? Mientras Miller comenzaba a responder, detallando de nuevo su interpretación subjetiva de la angustia de Sara como agresión, la puerta trasera de la sala se abrió. Un alguacil entró y se acercó a la secretaria, entregándole una nota. La secretaria la leyó, abriendo ligeramente los ojos, y luego se la entregó al juez Peterson. El juez Peterson leyó la nota con expresión indescifrable. Luego levantó la vista. Un leve ceño frunció el ceño. Consejo, puede que necesitemos un receso temprano. Parece que hay un asunto judicial imprevisto que requiere mi atención inmediata en la sala.
Un murmullo recorrió la sala. Ada Henderson pareció ligeramente molesta por la interrupción. Ellaner simplemente esperó. Haremos un receso de 15 minutos, anunció la jueza Peterson, golpeando su mazo. Oficial Miller, puede retirarse, pero permanece bajo juramento y sujeto a revocación. Miller asintió, bajando del estrado con su confianza característica, aunque ahora se mezclaba una pizca de curiosidad. Sara dejó escapar un suspiro tembloroso que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. El breve respiro fue bienvenido, pero el motivo era inquietante. Miró a Eleanor. ¿Qué cree que es eso? Eleanor se encogió de hombros. Podría ser cualquier cosa. Un asunto administrativo. Otro caso urgente. Sucede. Los 15 minutos se alargaron a 20, luego a 25. La sala era un hervidero de silenciosas especulaciones. Finalmente, el alguacil volvió a entrar y habló de nuevo. Al secretario. El secretario se dirigió entonces al tribunal. Todos se pusieron de pie. El juez Peterson no volvió a entrar de inmediato. En cambio, la puerta lateral que conducía a la oficina del juez se abrió y emergió una figura diferente, vestida con toga y con un porte solemne. Sara contuvo la respiración. Sus ojos se abrieron de par en par, atónita e incrédula. Su corazón pareció detenerse, y luego golpeó sus costillas con una fuerza que la hizo tambalearse. Caminando hacia el estrado con un aire de serena autoridad que captó la atención inmediata de la sala, estaba su esposo, el juez de distrito James Washington. Se movía con una gracia deliberada que le era familiar, pero hoy estaba imbuido de todo el peso de la autoridad judicial. Su rostro era severo, sin delatar la agitación personal que Sara sabía que debía estar ardiendo en su interior. Ocupó su lugar en el estrado, la toga oscura se acomodó a su alrededor. Toda la sala quedó en silencio, una inhalación colectiva palpable en el aire. Ada Henderson parecía completamente desconcertada, con la boca ligeramente abierta. El agente Miller, que había estado mirando su teléfono, levantó la vista, vio a James y tuvo una reacción cómica. Su sonrisa de confianza se desvaneció, reemplazada por una expresión de confusión atónita, seguida de un horror creciente al reconocerlo. Conocía al juez Washington de vista y por reputación. Un juez justo, sensato, pero increíblemente astuto, pero la conexión con la acusada, Sara Washington. El apellido compartido brilló repentinamente en su mente como un neón. James examinó la sala, su mirada recorrió al fiscal, al abogado defensor y se detuvo por un breve e indescifrable instante en el oficial Miller antes de finalmente posarse en Sara. Sus ojos se encontraron con los de él en un silencioso y desesperado reconocimiento. La secretaria, recuperándose de su propia sorpresa, anunció que el tribunal había vuelto a sesionar. El honorable juez James Washington presidía debido a la recusación del juez Peterson por motivos emergentes. James se ajustó la toga. Su voz al hablar era firme, resonante y contenía una gélida autoridad que Sara nunca había escuchado dirigida de forma tan pública y formal. Sin embargo, era inconfundiblemente suya. Buenos días, consejo. Señor Henderson, señorita Vance, asintió brevemente a cada uno. He sido informado de la situación y de la necesaria recusación del juez Peterson debido a un conflicto no revelado previamente. He revisado los fundamentos del expediente. Procederemos. Oficial Miller, por favor, vuelva a testificar. El oficial Miller, con el rostro pálido y su anterior arrogancia completamente desvanecida, parecía como si hubiera visto un fantasma. Se levantó vacilante, su mirada saltaba de James a Sara y viceversa, con una terrible comprensión en su rostro. Regresó al estrado de los testigos, su paso seguro reemplazado por una vacilante incertidumbre. El cazador no solo se había convertido en el cazado, sino que el juez de su destino era el esposo de la mujer a la que tan despreocupada y cruelmente había intentado destruir. El guión no solo se había invertido. Había sido destrozado y prendido fuego.
La sala del tribunal estaba electrizada con una tensión casi insoportable. El oficial Miller se recostó en el estrado de los testigos, pero era un hombre diferente. Su tez estaba pálida. Su anterior bravuconería se había evaporado, reemplazada por una visible inquietud que rayaba en el pánico. Evitó, mirando directamente al juez James Washington, la presencia inquebrantable del hombre en el estrado era imposible de ignorar. El juez Washington, por su parte, mantuvo un decoro judicial impecable. Su rostro era una máscara de neutralidad. Sin embargo, había una intensidad en sus ojos, una quietud concentrada que parecía escrutar el alma misma de Miller. Sara lo observó, con un torbellino de emociones agitándose en su interior. Conmoción, una esperanza aterradora y una profunda comprensión de la inmensa presión bajo la que James se encontraba. Tenía que ser imparcial. Sin embargo, era su esposa, cuya libertad y reputación estaban en juego. Señorita Vance, dijo el juez Washington, con voz serena y carente de cualquier emoción perceptible. Puede continuar con el interrogatorio del oficial Miller. Eleanor Vance, una profesional experimentada, no mostró ninguna señal externa de sorpresa ante el cambio judicial, aunque un observador atento podría haber notado una nueva chispa de energía en su actitud. Asintió. Gracias, su señoría. Se volvió hacia Miller. Oficial Miller, antes del receso, estábamos hablando de tu cámara corporal. Dijiste que estuvo activada durante toda la interacción con la señorita Washington. Miller tragó saliva, con la nuez de Adán subiendo y bajando. Sí, señora. Correcto. Su voz era notablemente menos firme. Y esta grabación corroborará completamente su testimonio. Que la señorita Washington se agitó de inmediato. Que la empujó. Que se resistió activamente al arresto. Miller dudó. Su mirada se dirigió nerviosamente al fiscal del distrito Henderson, quien parecía cada vez más incómodo, y luego la apartó rápidamente. Debería mostrar la interacción. Sí, debería. Ellaner insistió. Agente Miller, ¿la grabación muestra esas cosas o no? Es una pregunta simple. Estas son situaciones dinámicas. Miller tartamudeó, evitando una respuesta directa. La cámara captura mi perspectiva. Entonces, es su testimonio que su perspectiva mostrará claramente a la señorita Washington como la agresora y a usted como el agente tranquilo y reactivo. Sí, dijo Miller, pero la convicción había desaparecido, reemplazada por un enfoque defensivo. Su señoría, dijo Eleanor, volviéndose hacia el juez Washington. La defensa ha recibido la grabación de la cámara corporal en el descubrimiento de pruebas. Nos gustaría mostrarla al tribunal en este momento. Adia Henderson se levantó lentamente. Su señoría, la fiscalía no tiene objeción. Sin embargo, podríamos desear destacar partes específicas más adelante. El juez Washington lo interrumpió con un ligero gesto de la mano. La grabación se reproducirá en su totalidad, señor Henderson, desde el momento en que el oficial Miller inició la parada hasta que la señorita Washington fue asegurada en su vehículo. El tribunal está interesado en el contexto completo. Señorita Vance, proceda. Las luces de la sala se atenuaron ligeramente y un gran monitor cobró vida. El corazón de Sara latía con fuerza. Ella aún no había visto la grabación. El Ellaner la había revisado y le dijo que era reveladora. El video comenzaba con el movimiento brusco del oficial Miller saliendo de su patrulla. Su respiración era audible. Se acercó al auto de Sara. El audio era claro. Miller en video. Licencia y registro. Sara en video. Tranquilo. ¿Hay algún problema, oficial? En la pantalla. La voz de Sara era cortés, quizás un poco cautelosa, pero ciertamente no agitada ni fuerte. Miller en la sala se retorció. El video continuó. Miller en video. Te saltaste esa señal de alto de ahí atrás. Sara en video. Cortés pero firme. Estoy bastante seguro de que me detuve por completo, agente. Siempre lo hago.
No hubo gritos ni faltas de respeto en su tono. Solo una ciudadana cuestionando un error percibido. Entonces llegó la frase condenatoria de Miller, captada con una claridad escalofriante. Miller en video, burlándose. Siempre tienen una excusa, ¿no? Una exclamación colectiva, aunque contenida, recorrió la galería pública. Ada Henderson hizo una mueca visible. El rostro del agente Miller, iluminado por el brillo del monitor, estaba ahora cubierto de sudor. La grabación continuó, mostrando la creciente agresividad de Miller, su voz cada vez más aguda, sus exigencias más enérgicas. Mostraba la visible angustia de Sarah, sus intentos de mantener la calma a pesar de sus provocaciones. La mostraba preguntando, ¿qué quieren decir con eso? Y la respuesta despectiva y desdeñosa de Miller. Entonces llegó el momento en que Miller le ordenó salir del coche. El ángulo de la cámara mostraba a Sarah forcejeando ligeramente con el cinturón de seguridad. Sus movimientos delataban nerviosismo, no agresión. Al salir, la grabación mostraba claramente que su pie se había topado con la acera, su tropiezo y su mano, levantada por reflejo, rozó ligeramente el antebrazo de Miller, lejos de su pecho, mientras intentaba recuperar el equilibrio. No hubo ningún empujón ni contacto intencional que pudiera interpretarse remotamente como agresión. Miller en video, intensificando la situación al instante. C resistiéndose a la agresión contra un oficial. Sarah en video, conmocionada y dolorida. Agresión. Tropecé. La grabación mostró entonces a Miller agarrándole el brazo con fuerza y retorciéndolo. Sarah gritando de dolor y sorpresa, y él declarando que estaba arrestada. Su resistencia fue claramente una reacción al dolor y al miedo, no un intento de huir o luchar. Toda la sala del tribunal observó en absoluto silencio mientras se desarrollaba la grabación de casi 10 minutos. Cada mentira que Miller había dicho en el estrado se contradecía rotundamente con la innegable realidad del video y el audio. La lente de la cámara había sido un testigo imparcial, y su testimonio fue devastador para el oficial Miller. Cuando la grabación terminó y las luces volvieron a encenderse, el silencio en la sala era denso, acusador. El oficial Miller permaneció paralizado, con el rostro una máscara de puro terror. Parecía un animal atrapado. El Eleanor Vance dejó que el silencio se extendiera un momento antes de hablar. Su voz, tranquila, pero con el peso de una verdad innegable. Oficial Miller, dijo con un tono gélido. Juró decir la verdad. Tras ver estas imágenes grabadas por su propia cámara, ¿mantiene su testimonio anterior de que la señorita Washington se agitó y discutió de inmediato? ¿Qué le empujó en el pecho? ¿Qué se resistió activamente al arresto de la manera que describió? Miller abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Miró desesperadamente al fiscal del distrito Henderson, pero Henderson tenía la vista clavada en su mesa, con el rostro sombrío. No ofreció ayuda. Oficial Miller. El Eleanor presionó suave pero implacablemente. El tribunal espera su respuesta. Todas las miradas estaban puestas en Miller. Su carrera, su credibilidad, tal vez incluso su libertad, pendían de un hilo, expuestas por la mirada impasible de su propia cámara y ahora bajo la mirada inquebrantable del juez James Washington. El oficial Miller estaba atrapado, los muros de su historia inventada se derrumbaban. A su alrededor, transmitida en alta definición para que todos la vieran. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose brevemente en Sarah, cuya expresión era una mezcla de dolor y reivindicación, luego en el Eleanor Vance, tranquila y resuelta, y finalmente, con palpable temor, en el rostro impasible del juez James Washington. Agente Miller, la voz del juez Washington rompió el silencio, sin inflexión, pero con una inmensa autoridad. La señorita Vance le ha hecho una pregunta. ¿Mantiene su testimonio anterior bajo juramento? Miller tragó saliva con dificultad, con la nuez de Adán subiendo y bajando. Se lamió los labios, su mente claramente acelerada, buscando una salida que no existía. Su señoría, comenzó, con la voz quebrada.
A veces, en situaciones dinámicas, la percepción puede estar sesgada. Eleanor Vance se aferró a la confesión. Sesgada, agente Miller, o inventada. Su percepción sesgó el hecho de que la señorita Washington se tambaleara y diera un empujón agresivo. ¿Sesgó sus tranquilas preguntas hacia un comportamiento ruidoso y disruptivo? ¿Sesgó sus reacciones de miedo a su agresión en resistencia activa? Creí que estaba actuando apropiadamente basándome en mi entrenamiento y experiencia. Miller tartamudeó, evitando una respuesta directa. El sudor le caía ahora abiertamente en la frente. Su entrenamiento y experiencia les enseñan a escalar una simple parada de tráfico con frases cargadas, como ustedes. Eleanor replicó con voz aguda. Su entrenamiento los anima a tergiversar las acciones de un ciudadano en su informe oficial y bajo juramento en un tribunal. Ada Henderson se puso de pie de repente. Su señoría, quizás un breve receso permitiría a la fiscalía deliberar. El juez Washington miró a Henderson con expresión inflexible. Señor Henderson, ¿está la fiscalía cuestionando ahora la veracidad de su propio testigo basándose en las pruebas presentadas? Henderson se sonrojó. Su señoría, la grabación presenta claramente una perspectiva diferente a la del testimonio inicial del agente Miller. La gente está reevaluando. Esto fue un eufemismo significativo. Henderson parecía querer que la tierra se lo tragara entero. Sabía cuando un caso no solo estaba perdido, sino que implosionaba catastróficamente debido a la flagrante mala conducta de su testigo estrella. Oficial Miller. El juez Washington se dirigió de nuevo al policía visiblemente sudoroso, y su tono bajó a un silencio aún más peligroso. Mentir bajo juramento es perjurio. Presentar una denuncia policial falsa es un delito grave. No se trata de una percepción distorsionada. Son cuestiones de derecho, agente. ¿Conoce esas leyes? Miller asintió en silencio, pálido. Parecía que podría estar enfermo. Eleanor Vance no había terminado. Agente Miller, ¿no es cierto que en su informe inicial del incidente, el que presentó inmediatamente después de arrestar a la señorita Washington, omitió mencionar la frase ustedes? Miller parpadeó. No recuerdo las palabras exactas de mi informe. Permítame refrescarle la memoria, dijo Eleanor, tomando un documento de su mesa. Esta es una copia certificada de su informe jurado. En ningún momento de este detallado relato de la presunta agitación y falta de respeto de la señorita Washington menciona su propio lenguaje provocador y racista. ¿Fue un descuido, agente, o una omisión deliberada para pintar una imagen más favorable de su propia conducta? Miller permaneció en silencio, mirando el informe en su mano como si fuera una víbora. Además, agente Miller, continuó Eleanor con voz implacable. Su compañero, el agente Davis, llegó a la escena después de que usted esposara a la señorita Washington. Correcto. Casi sí, murmuró Miller. Entonces, el agente Davis no presenció la parada inicial, el supuesto empujón de la señorita Washington ni su supuesta resistencia activa antes de ser esposada. La vio poco dispuesta a cooperar. Inoperante mientras ya estaba esposada y visiblemente angustiada. ¿Quizás? ¿O presenció las acciones específicas que usted testificó antes? Las acciones que la grabación de la cámara corporal contradice directamente. El edificio de mentiras de Miller se había desintegrado por completo. Parecía derrotado, destrozado. El juez Washington se dirigió entonces al fiscal del distrito Henderson. Señor Henderson, dada la evidencia de la cámara corporal, que contradice rotundamente el testimonio jurado del oficial Miller sobre los elementos centrales de los presuntos delitos, específicamente la alteración del orden público, la agresión y la resistencia al arresto. ¿Desea la fiscalía continuar con este caso contra la señorita Washington? Henderson se puso de pie, con los hombros hundidos. Miró a Miller con desdén manifiesto y luego se giró hacia el estrado. Su señoría, dijo con voz tensa. A la luz de las pruebas presentadas, en particular las imágenes de la cámara corporal, el Estado no puede,
de buena fe, continuar con este proceso. El fiscal solicitó la desestimación de todos los cargos contra la señorita Sarah Washington con perjuicio. Un sollozo silencioso escapó de Sarah. Se llevó una mano a la boca. Lágrimas de alivio finalmente corrieron por su rostro. Eleanor Vance la consoló con un brazo. El juez Washington asintió lentamente. Se concede la moción de desestimación de todos los cargos contra la señorita Sarah Washington con perjuicio. Señorita Washington, puede retirarse. Este tribunal considera que no hubo pruebas creíbles que respaldaran estos cargos. Y, de hecho, las pruebas presentadas sugieren un profundo y perturbador abuso de autoridad. Su mirada se posó entonces con dureza e implacabilidad en el agente Miller, quien se estremeció visiblemente. Agente Miller, dijo el juez Washington, con la voz ahora como astillas de hielo. Su conducta, como lo demuestra su propia cámara corporal y su testimonio posterior, es profundamente alarmante. Este tribunal ha presenciado lo que parece ser un claro caso de falsificación de un informe policial, opresión oficial y perjurio. Estas no son acusaciones que haga a la ligera. Miller pareció encogerse bajo el peso de las palabras del juez. Por lo tanto, continuó el juez Washington, con la voz resonando con fría furia. Este tribunal está tomando las siguientes medidas. En primer lugar, ordeno que se envíe de inmediato una transcripción de los procedimientos de hoy, junto con las imágenes de la cámara corporal y el informe inicial del agente Miller, a la División de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Avonwood, con una enérgica recomendación para una investigación completa e inmediata sobre la conducta del agente Miller en este caso y en cualquier incidente similar anterior. Hizo una pausa, asimilando el peso de sus palabras. En segundo lugar, instruyo al secretario de este tribunal que envíe los mismos documentos a la Fiscalía de Distrito de Avonwood, su propia oficina, señor Henderson, aunque quizás a un departamento diferente dentro de ella, para que revisen los posibles cargos penales contra el agente Frank Miller, incluyendo, entre otros, perjurio, presentación de un informe falso y mala conducta oficial. El rostro de Miller estaba pálido como un cadáver. Su carrera no solo estaba en peligro. Su libertad también. Agente Miller, concluyó el juez Washington, con la mirada clavada en el policía caído en desgracia. Está excusado de comparecer. Le recomiendo encarecidamente que busque asistencia legal. Podría necesitarla. Miller prácticamente se tambaleó fuera del estrado. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por la seguridad de un condenado. No miró a nadie mientras salía de la sala, con un cebo siguiéndolo de cerca, casi como para asegurarse de que no se escapara. Las pesadas puertas de la sala se cerraron tras él, sellando su desgracia. El silencio que se apoderó de la sala tras la marcha del agente Miller era denso tras la tormenta. Ada Henderson, con aspecto desesperado, recogió sus archivos, evitando el contacto visual. La galería pública bullía con susurros apagados e incrédulos. La justicia, tan a menudo retratada como ciega, había visto en este caso con una claridad cristalina, con la ayuda de una lente irrefutable y presidida por un juez cuya conexión con la parte perjudicada había transformado una audiencia rutinaria en un crisol de la verdad. Sarah Washington seguía llorando, pero eran lágrimas de profundo alivio, de reivindicación, de un gran peso que se le había quitado. Eleanor Vance le tomó la mano, ofreciéndole palabras de consuelo y felicitación. Por un instante, Sarah simplemente permaneció allí sentada, dejando que la realidad de su exoneración la inundara. La pesadilla había terminado. El juez James Washington, con el rostro aún serio, pero con un leve atisbo de tensión en los ojos, miró a su esposa. Por un fugaz instante, la máscara judicial se desvaneció, y el amor y el alivio que sentía por ella se hicieron visibles. Fue una microexpresión que desapareció tan rápido como apareció, reemplazada una vez más por la serena autoridad del tribunal. Se levanta la sesión, anunció con voz firme. Golpeó el grillete, y el sonido resonó con firmeza. Al levantarse y salir hacia sus aposentos,
la sala del tribunal se levantó con él. Una vez que la puerta se cerró tras James, Sarah finalmente dejó escapar un largo y tembloroso suspiro. Eleanor, gracias, susurró, con la voz cargada de emoción. Gracias por todo. Decías la verdad, Sarah, respondió Eleanor, con una cálida sonrisa que finalmente se apoderó de su semblante profesional. Mi trabajo era asegurarme de que se escuchara. La cámara corporal hizo la mayor parte del trabajo pesado, pero la arrogancia de Miller lo preparó para la caída. Al salir de la sala, el pasillo era un hervidero. La noticia de lo ocurrido, la dramática revelación de la identidad del juez, las incriminatorias imágenes de la cámara corporal, el rápido sobreseimiento y la remisión inmediata del agente para investigación y posible procesamiento, ya corría como la pólvora por el juzgado. Más tarde esa noche, en casa, el ambiente era de tranquilo alivio y sombría reflexión. James se había quitado la toga judicial y había vuelto a su papel habitual como esposo de Sarah. Pero los acontecimientos del día flotaban palpablemente en el aire. Todavía no puedo creer que el juez Peterson tuviera un conflicto que de repente Sarah reflexionó, acurrucada en el sofá, con una taza de té calentándose las manos. Parecía una coincidencia. James se sentó a su lado y la abrazó. El sobrino de Peterson acababa de ser contratado por el equipo legal del HPD. Se dio cuenta del posible conflicto esa mañana al revisar la lista completa de testigos y la unidad conectada de Miller. Hizo lo correcto, recusándome de inmediato. La asignación recayó entonces sobre mí como juez disponible para esa sesión. Fue, cuanto menos, inesperado. La subestimación del año, dijo Sarah, inclinándose hacia él. Cuando saliste, pensé que se me pararía el corazón y Miller su rostro. Construyó su propia trampa, dijo James, con la voz aún impregnada de la crudeza del día. Sus prejuicios, su arrogancia, sus mentiras. Fueron su perdición. Las imágenes de la cámara corporal eran condenatorias, pero su disposición a perjurar tan descaradamente en el estrado, incluso antes de saber quién estaba en el banquillo, selló su destino. En las semanas siguientes, el mundo del agente Frank Miller se desmoronó a una velocidad vertiginosa. La investigación de asuntos internos fue rápida y brutal, especialmente con la orden directa de un juez de distrito y la inequívoca evidencia en video. En cuestión de días, Miller fue suspendido sin goce de sueldo. La fiscalía, impulsada por la remisión del juez Washington, considerando el carácter público del incidente en la sala del tribunal, abrió una investigación criminal. El agente Davis, el compañero más joven de Miller, declaró ante el IIA que corroboró la calma de Sarah durante las partes que presenció y admitió que Miller lo había instruido para el informe. Fue reprendido por no haber hablado antes, pero por lo demás fue absuelto, deseoso de distanciarse de la toxicidad de Miller. El verdadero nombre que se hizo famoso en Avonwood no fue solo el de Miller, sino también el de la parada de Elm Street, como se conoció coloquialmente el caso. Sirvió como una dura lección dentro del Departamento de Policía de Avonwood. Se revisaron los módulos de capacitación y se renovó con vigor el énfasis en la desescalada y el uso adecuado de las cámaras corporales, aunque algunos se quejaron de una mala experiencia y de la corrección política. Pero para Miller, las consecuencias fueron graves. Ante pruebas irrefutables, fue acusado de perjurio y de presentar una denuncia policial falsa. Su sindicato le proporcionó un abogado, pero el caso era insostenible. Para evitar una condena más larga, finalmente se declaró culpable. Fue sentenciado a 18 meses de prisión estatal, una ruina impactante para un agente del orden público jurado. Perdió su trabajo, su pensión y su reputación. El duro karma le había devuelto el golpe con toda la fuerza de la ley que había tergiversado para favorecer su propia intolerancia. Sarah comenzó a sanar poco a poco. El trauma del arresto y el miedo a la condena dejaron cicatrices. Pero la abrumadora sensación de justicia le devolvió la fe, no solo en su esposo, sino en la capacidad del sistema, por muy defectuoso que fuera, para corregirse al enfrentarse a la verdad innegable.
Se convirtió en una discreta defensora de la reforma policial en Avonwood, compartiendo su historia cuando era necesario y alzando la voz de quienes buscaban la rendición de cuentas. James continuó presidiendo desde el estrado con la imparcialidad e integridad que la caracterizaban. Pero el caso de su propia esposa, sin duda, había dejado huella. Un crudo recordatorio del elemento humano detrás de cada expediente. Las vidas reales impactadas por las decisiones tomadas dentro de los muros de ese tribunal. La balanza de la justicia que el oficial Miller había intentado inclinar con tanto desprecio con el peso de su placa y sus prejuicios había vuelto a inclinarse, guiada por un giro inesperado del destino y la inquebrantable lente de la verdad. Para Sarah Washington, fue el final de una pesadilla. Para Frank Miller, fue el comienzo de un largo y duro ajuste de cuentas. Y ahí lo tienen. El oficial Miller, tan seguro de su poder, tan descarado en sus prejuicios, se encontró frente al único hombre al que nunca debería haber traicionado. El esposo de la mujer inocente a la que atacó. Su placa no pudo protegerlo de la verdad. Sus mentiras, destrozadas por su propia cámara corporal, y su destino, sellado por el mismo sistema de justicia que pretendía corromper. Sarah Washington salió libre, con su nombre limpio y su espíritu intacto, mientras que Miller cambió su uniforme por un mono de prisión. Esta historia es un poderoso recordatorio de que el abuso de poder, el engaño y el racismo tienen un alto precio. Y a veces, solo a veces, el karma no solo llama a la puerta, sino que la derriba. ¿Qué opinas de la rápida caída del oficial Miller? ¿Crees que el sistema le hizo justicia a Sarah? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber tu opinión. Si esta historia de karma duro te conmovió, dale un me gusta a este video. Compártelo con tus amigos que aprecian una buena historia de justicia. Y lo más importante, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Tenemos más historias conmovedoras para ti, y no te querrás perder ni una. Gracias por ver.